Hola amigos, ¿cómo están? Soy Leini Fajardo. Les doy la bienvenida a esta nueva transmisión de Naturalmente. El día de hoy tenemos como invitada especial a Menry Samantha Barrio, donde vamos a estar conversando sobre la educación ambiental, desarrollo y sustentabilidad. Bienvenida Menry, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación y la oportunidad. Claro que sí. Bueno, para colocar un poco en contexto a nuestra audiencia y pueda conocerte un poco mejor, Samantha es venezolana, actualmente residenciada en México, es antropóloga, autora y profesora universitaria con experiencia profesional en investigaciones arqueológicas prehispánicas y diagnósticos comunitarios de poblaciones indígenas, urbanas y campesinas en las temáticas de salud, alimentación, escolaridad, manifestaciones culturales, patrimonio cultural inmaterial y sustentabilidad ambiental. Se desempeñó en labores de la coordinación de la extensión social, Universidad en Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, acá en Venezuela. También fue coordinadora del Centro Regional de Experticia Juvenil en Educación para el Desarrollo Sostenible Gran Caracas y también realizó estudios de posgrado en Ecología del Desarrollo Humano. Entonces, bueno, nada, Samantha, una vez más, bienvenida a este espacio de Naturalmente. Muchas gracias. Bueno, nada, Samantha, bueno, ya para entrar entonces en materia de educación ambiental, desarrollo y sustentabilidad, vamos a iniciar con un planteamiento que, bueno, el ser humano forma parte de la naturaleza, pero no es consciente en su totalidad de esa situación, ¿no? A tal punto en que la Organización de las Naciones Unidas ha tenido que proponer a los países una agenda para el desarrollo sustentable. Te pregunto, Samantha, ¿es un asunto colectivo o individual? Y para poderme responder a esa pregunta, sí me gustaría que me respondieras esta primero. ¿Cómo comenzó tu sensibilidad por todo este tema ambiental y todo el tema de la sustentabilidad? Vale, bueno, individualmente yo no tuve una formación formal en la universidad sobre sustentabilidad ambiental. El pensum de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela no está tan actualizado como para incluir estos temas todavía. Sin embargo, con la perspectiva de la arqueología y el espacio y cómo se utiliza el espacio en todas las sociedades, es inevitable tomar en cuenta los elementos naturales, los elementos del ambiente. Entonces, de esa manera, de forma un poco externa a lo que estaba estudiando de forma específica, me fui interesando cada vez más por los recursos naturales, por el manejo del espacio y cómo es modificado mientras las sociedades humanas crecen y se desarrollan y aumentan. Entonces, digamos que de forma implícita ya eso estaba en mi formación. Ya luego, al tener la oportunidad de trabajar con la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello, pude hacer ese enlace de forma más evidente con lo social y lo ambiental, porque al ver que el desarrollo sostenible o sustentable se basa en tres dimensiones primordiales, lo económico, lo social y lo ambiental, al trabajar la antropología social es obviamente súper estrecho la relación que tiene lo social con lo ambiental. Además de la experiencia laboral que tuve anteriormente con poblaciones indígenas y luego poblaciones campesinas, donde en ambientes muy distintos se podía denotar esas características similares que permiten a las sociedades humanas progresar, que es su alimentación, cómo construyen sus viviendas y luego cómo dejan esos espacios. O sea, todas esas características que pueden pasar desapercibidas forman parte de lo que es la sustentabilidad ambiental y de lo que fundamenta el desarrollo sustentable. Entonces, por eso creo que es algo que inicia en lo individual, porque se necesita tener una perspectiva sensible hacia los elementos naturales que con pequeños esfuerzos vayan sumando hasta hacerlo colectivo. La antropología te enseña en que sí, el ser humano es
un individuo, pero social, y por ende es quien es gracias a la interacción que tiene con los demás. Si no fuese social, fuese un animal como los monos, como los lobos, los zorros, que pueden vivir comunicándose, pero sin establecer relaciones ni normas culturales, que es lo que le permite al Homo sapiens ser un ser social. Entonces, como individuos podemos fomentar, fortalecer, incrementar nuestra conciencia ambiental, nuestra sensibilidad hacia lo que nos rodea, pero como colectivo podemos entonces hacer un cambio más evidente, más notorio, más significativo para lo que necesita actualmente el planeta, que son bastantes cambios. Claro, porque todo este tema, como estás bien diciéndolo, Samantha, este, no podemos esperar que un entorno o una sociedad como tal haga el proceso de cambio como tal. Para poder hacer esos pequeños cambios, primero debemos empezar nosotros mismos tomando esa conciencia del entorno que nos rodea para poder hacer agentes multiplicadores, porque muchas veces esperamos que sea el otro el que haga y esperamos aspectos externos que sean los que nos solucionen el problema que existe, cuando realmente la solución está en nuestras manos, ¿no? Así es, el mejor ejemplo para eso, que es muy práctico y lo vivimos todos los días, es la basura, el servicio del aseo público. Nosotros como habitantes de un ambiente urbano, la mayoría vivimos en ciudades, ¿sí? O poblaciones bastante urbanizadas, por así decirlo, generamos muchísimos desechos y residuos que fácilmente podrían ser reducidos. Tal vez no podamos limpiar toda una montaña o un cerro lleno de basura, tal vez no podamos eliminar por completo los basureros, pero en nuestros hogares podemos reducir la cantidad de residuos y desechos que generamos. ¿Cómo hacerlo? Tan fácil como construir un ecoladrillo, que son botellas de plástico llenas de estos residuos que compramos bueno, al consumir harina pan, harina de trigo, chucherías, golosinas. Todos estos empaques envoltorios pueden ser añadidos en esta botella y como ellos no se degradan, ¿sí? No pueden ser reciclados ni nada de eso, los basureros no hacen nada con eso más que generar más basura. Entonces en nuestros hogares podemos reducir la cantidad de basura que le entregamos al aseo urbano. También los desechos orgánicos podemos reutilizarlos para, bueno, nuestras plantas, hacer un pequeño huerto urbano. Hay pequeñas acciones que podemos hacer como amas de casa, como miembros de un hogar, que ayudan a reducir lo que nuestras ciudades generan. O sea, algo así tan pequeño sirve. Claro. Entonces, bueno, nada, Samantha. Continuando entonces un poco sobre este tema, sabiendo que, bueno, has tenido ese contacto ya con esas poblaciones indígenas por esa profesión, ¿cómo entonces una antropóloga termina relacionándose con todo ese tema del ambiente? ¿Qué otros aspectos más están allí presentes? Sí, bueno, como decía inicialmente, está de forma implícita en lo que es el estudio del ser humano como ser social o el estudio de las sociedades. Eh, no es tan evidente, pero luego que lo ves es como que ya no puedes dejarlo de ver en ningún momento. El ser humano siempre está en contacto con el ambiente, con los animales, con el agua, con todo siempre lo va a necesitar y más aún para establecerse como grupo social y para crecer como sociedad. Entonces, si bien yo inicié mi carrera profesional trabajando el tema alimenticio y luego el tema del patrimonio cultural inmaterial, siempre todo está obviamente relacionado con los recursos naturales. Alimentario, porque obviamente consumimos los alimentos que nos ofrece la naturaleza, y el patrimonio cultural inmaterial es aquel que entonces surge de lo que la sociedad construye de lo que tiene. Por ejemplo, donde yo trabajé era con los trabajos de canto de llano que surgieron a través del trabajo de los llaneros con el ganado.
Ellos entonces generan un canto para las reses, para poder controlarlas y poder llevarlas al lugar o ordeñarlas. Entonces, esa relación diaria que establece el ser humano con cualquier elemento de la naturaleza, ya sea una planta o un animal como la res, hace que su cultura se modifique y se adapte a lo que necesita para manejarla. En el caso del llano, era cantarles para poder domarlos, para poder trabajar con ellos. En el caso de los alimentos, pues sabemos que las comunidades indígenas tienen sus conucos y ellos trabajan con una especie de calendario natural para saber hasta cuándo sembrar en ese conuco. E igualmente en el llano trabajan con un calendario natural donde saben cuándo capar a un toro cuando la luna está menguante o cuando mover a la gran manada de ganado hacia otro estado cuando el río baja. Entonces son ciertos elementos que solo se establecen cuando las comunidades se organizan, tienen una serie de normas culturales ya preestablecidas que les permiten sobrevivir y manejar esa naturaleza. Entonces es muy bonito ver cómo siempre, hasta en el lugar más urbano en el que nos podamos encontrar, siempre vamos a necesitar depender y estar en interacción con los elementos naturales. Entonces la antropología y también la sociología tienen que tener ese basamento teórico, metodológico sobre el ambiente para poder interpretar mejor lo que las sociedades hacen, necesitan y expresan al mundo con su quehacer diario. Claro que sí, y no, y algo muy bonito que estás comentando, Samantha, el hecho de la relación de estas comunidades que se encuentran fuera de la ciudad, esa conexión con la naturaleza, y es una invitación a nosotros también, las personas que vivimos en la ciudad, a también a reconectarnos, porque el reconectarnos con la naturaleza es también reconectarnos con nosotros mismos, con nuestra propia esencia, que es tan importante y que de una manera u otra se ha ido perdiendo esa conexión y surgen todos los problemas que actualmente conocemos a nivel emocional, afectivo, incluso nuestras relaciones sociales con el otro, ¿no? Sí, muy interesante que lo comentes porque justamente hoy encontré una imagen en redes sociales que decía que los árboles nos enseñan algo muy valioso que es a soltar, ¿no? A soltar el control, a soltar ciertas emociones dañinas, porque ellos cada cierto tiempo botan sus hojas. Podemos verlo en la ciudad, en Caracas hay muchísimas caobas. Las caobas son estos grandes árboles muy altos y robustos que en ciertas épocas llenan todas las aceras y las calles de hojas naranjas o marrones porque las sueltan, es su momento ya de generar nuevas. Entonces observar la naturaleza que tenemos en nuestra acera, en la cuadra de al frente o en el parquecito o la plaza más cercana, nos puede ayudar a ver que podemos soltar, que podemos regenerarnos, podemos reinventarnos. Ojalá se pueda hacer más porque en estos tiempos de cuarentena sabemos que, bueno, tal vez no podemos salir tanto, pero desde la ventana siempre podemos ver algún árbol. Entonces, es también muy bonito observar, ver esa pequeña relación que se da en las mañanas de los pajaritos saliendo antes de que todo el tráfico llegue. Entonces, esos pequeños detalles te hacen ver que sí dependes de ellos. Sí, mientras más árboles hay en la ciudad, menos calor vas a sentir. Si talamos todos los árboles que circundan a una urbanización, esa urbanización en unos meses va a sentir mucho más calor. Si los quitamos de los cerros, esos cerros se van a derrumbar en las épocas de lluvia. Entonces, son cosas que tal vez no nos dicen todos los días, pero si lo observáramos, estuviésemos un poco más atentos a esos pequeños cambios. Claro que sí. Un bello mensaje también para la humanidad, de reconectarnos con la naturaleza, reconectarnos con el mundo. Y bueno, al reconectarnos con la naturaleza podemos entonces inclusive ser una mejor sociedad. Sin duda. Claro que sí. Bueno, continuando, Samantha, bueno,
En tu tesis de grado, para ser antropóloga, fue sobre arqueología prehispánica. ¿Cómo llegaste a ese tema? Sí, desde los 7 años de edad que tuve la oportunidad de ver un programa en el Discovery Kids de antes, que no era tantas comiquitas, eran más programas educativos. Había un programa que se llamaba Mecánica Popular para Niños. Ellos hablaban mucho sobre profesiones y hubo un episodio que fue sobre paleontología y arqueología. Y desde ese momento quedé súper pegada con eso. Desde niña decía que quería ser arqueóloga o paleontóloga. Sin embargo, en Venezuela no se puede estudiar paleontología como pregrado, sino como posgrado. Entonces tuve que, bueno, elegir lo más cercano, que era la arqueología, y para ser arqueólogo en Venezuela debes estudiar antropología en la Universidad Central. Entonces, me tocó esa oportunidad, me enamoré con cada semestre de la carrera, de la especialidad, y terminé como que materializando mi sueño, yéndome por el Departamento de Arqueología y Antropología Histórica de la Escuela de Antropología de la UCB, y allí tuve la oportunidad de hacer mi trabajo de grado en mi tierra natal, que es Maracay. El estado de Aragua comparte con el estado de Carabobo el lago de Valencia. Y ese lago, que es una cuenca endorreica, es muy importante, aunque actualmente no se le preste atención y más bien se le descuide. Históricamente tiene muchísimos registros arqueológicos para saber quiénes nos habitaban mucho antes de la conquista española. Entonces, trabajé con el Museo de Antropología e Historia del Estado de Aragua, quienes tienen una colección maravillosa y numerosa del lago de Valencia. Y allí lo que hice fue una actualización de la colección cerámica y de concha que ellos tienen de un sector del lago de Valencia. El lago de Valencia es bastante grande y en sus alrededores muchas comunidades se asentaron. Una de ellas es la conocida como la serie valencioide, denominada así por Cruchen y Raus, los padres de la arqueología venezolana, y ellos generaron una cerámica muy particular, única para el centro del país y que tiene influencias del sur de Venezuela, del Orinoco. Entonces eso también permite conocer y comprender cómo se desplazaron estas poblaciones prehispánicas en el territorio venezolano hace muchísimos años. Entonces fue un trabajo de 2 años fuerte, pero de verdad muy bonito, que me permitió luego publicar mi libro, eh, y que permite como que reactualizar y resignificar lo que fue el poblamiento del centro del país, porque del lago de Valencia también se tienen indicios y datos de que las personas que vivían allí iban hacia el archipiélago de los Roques, donde tenían sus talleres de manufactura de cerámicas y de figulinas. Entonces, es muy interesante, ¿no? Tratar de encajar ese rompecabezas que te permite hacer la arqueología, viendo de dónde vienen las piezas, con qué se relacionan, a dónde pudieron haber ido, y eso nos permite entender más entonces cómo se movían esos venezolanos hace muchísimos años antes de que pensáramos que habían personas aquí. Claro, mira, cuéntanos, ¿cómo se llama ese libro que sacaste de esa experiencia? Se llama, muy parecido a la tesis, se llama Arqueología Prehispánica del Lago de Valencia. Fue publicado por la editorial española académica y es mi tesis, pero modificada a formato de libro. Claro, está bien. Bueno, entonces, bueno, espero que podamos tener la oportunidad entonces de poder darle una ojeada y una lectura también a este libro. Bueno, siguiendo, Samantha. Según la Organización de las Naciones Unidas, existen actualmente más de 476 países en todo el mundo, lo que representa aproximadamente el 6,2% de la población mundial. Tú tienes experiencia investigando a las poblaciones indígenas venezolanas. Ahora, ¿cómo perciben ellos el tema ambiental? ¿Cómo perciben el desarrollo?
Sí, las poblaciones indígenas yo diría que son como que los primeros grupos humanos que tienen más conciencia de los recursos naturales y del ambiente. ¿Por qué? No solo porque los utilizan a ellos de forma directa, no están tan mecanizados ni tan industrializados, obviamente, sino porque también su cosmovisión y sus mitologías y todo su mundo religioso está basado en lo natural. Sus deidades son siempre figuras naturales, son la montaña, el sol, el agua, los ríos. Entonces ya eso le da una base a su desarrollo como humano para tener como una sensibilidad mayor ante los elementos naturales. Sensibilidad y un Esto respeto no, también. claro, totalmente, porque al ser deidades debemos respetarlas, así como nosotros respetamos una cruz o, no sé, una capilla pequeña, si la veamos en el medio de una carretera, respetamos esa pequeña construcción. Entonces son símbolos que ya vienen arraigados en su cosmovisión y así son criados. Entonces esto no debería ser confundido con que ellos no generan impactos ambientales. Muchas veces he escuchado y he leído que deberíamos ser como los indígenas para no dañar a la naturaleza. No debemos llegar a ese extremo porque ellos también dañan a la naturaleza. Ellos talan muchísimos árboles, ellos tienen que quemar los conucos cada cierto tiempo y eso deja infértil el suelo, eso es un impacto ambiental negativo. Pero, ¿qué pasa? Ellos no los hacen a tanta cantidad, no es tan masivo el impacto ambiental, ya que ellos no tienen tanta demanda de recursos. Los problemas ambientales surgen cuando eh, los impactos ambientales se incrementan y se incrementan porque la población aumenta y necesita más recursos, entonces requiere más explotación de la naturaleza. Entonces las poblaciones indígenas, al tener un poco más controlado su población, su tasa demográfica, no necesitan tantos recursos, no necesitan explotar tanto. Sí, y actualmente con lo que está sucediendo en el arco minero y todo lo que está pasando en el sur de Venezuela, la sensibilidad ambiental de las poblaciones indígenas es mucho más evidente para las poblaciones urbanas que nos encontramos al norte del país. ¿Sí? Muchos reportes hay de ONGs y de fundaciones del gran daño, no solo ecológico, sino también en salubridad humana que está sucediendo al sur de Venezuela porque el agua está contaminada con mercurio, los cultivos están contaminados con mercurio, entonces sus conucos ya no van a producir, el agua que consume los está enfermando, hay personas muriendo, niños enfermos, porque ese es el agua que consumen, ellos consumen agua de río, ellos no les puedes pedir que vayan a otro lado, son poblaciones que tienen toda su existencia viviendo en esos territorios. Sus territorios también están siendo violados, se los están quitando, los están desplazando. Entonces, creo que más allá de que las poblaciones indígenas tengan una sensibilidad ambiental o lo consideren importante el tema ambiental, creo que es que otras poblaciones como las urbanas están viendo lo importante que es el ambiente para poblaciones indígenas, porque para ellos siempre ha sido vital, necesario, fundamental para su supervivencia. Pero ahora para nosotros está siendo como que, wow, ellos de verdad lo necesitan. Estamos reafirmando lo que ellos han vivido desde hace siglos. Claro, eso no es nada nuevo. Para ellos es simplemente la conexión con la naturaleza y el respeto también hacia ella y bueno, el uso, vamos a decirlo, controlado de los recursos en este aspecto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, es mucho más racional, ya que va de verdad de la mano con su tasa poblacional. Nosotros, las comunidades urbanas y las industrializadas, también por el modelo económico que llevamos, producimos de forma masiva. Entonces no producimos lo que necesitamos, sino más de eso
¿Para qué? Para poder comercializar. Entonces la producción es mayor, la explotación es mayor. En Claro, cambio, las poblaciones indígenas y también las campesinas, al tener una población más reducida, explota y consume lo que necesita. claro, pues el concepto de desarrollo de ellos sería completamente diferente al nuestro. El desarrollo de su comunidad, donde ellos se encuentran, no más allá de sus fronteras, a Sí, diferencia de nosotros que y estamos también acá. ese desarrollo va de la mano de los ciclos de la naturaleza, de las épocas, ¿no? Cuando hay sequía, cuando hay lluvias y saben que los ríos aumentan y no pueden pasar para cierta zona, entonces toman un poco más de alimentos, los almacenan, pero para sobrevivir esa pequeña temporada, no para todo el año. Igual en el llano, el Ni pasto es para recogido. comercializarlo. Sí, exacto. En el llano el pasto es recogido en las épocas de lluvia, en sequía, entonces también lo almacenan para poder darle al ganado y que el ganado tenga que comer, pero no es tan masivo, no es por sobredemanda, sino por lo que se necesita. Es un poco más racional el uso de los recursos porque va muy de la mano con las épocas de la naturaleza, ¿no? Cuando hay lluvia, cuando viene la sequía, cuando viene la época de cosecha, se respeta mucho ese calendario. Por eso en nuestros supermercados en la ciudad a veces sabemos, porque el supermercado nos dice, es época, no sé, de piña, y la piña está barata porque es época de piña. Pero cuando no es época de piña y la tienen que traer de otra ciudad aún más lejos, la piña es más costosa porque al no ser época de piña, no solamente tienen que invertir en el gasoil y la gasolina para traerla de la otra ciudad, sino que en esa otra ciudad tienen que invertir en fertilizantes y químicos para hacer posible que esa tierra genere una piña. En cambio, cuando es su época, nace de forma un poco más natural, más fluida, solo necesita agua, un poquito de pesticidas, pero la inversión es menos. Entonces, por eso también uno de los grandes consejos del desarrollo sustentable es consumir alimentos de la época o de temporada, porque no necesita tanta inversión de químicos para que puedan hacer. Claro, y bueno, y eso también de cierta manera tiene un impacto en nuestra salud porque realmente debemos consumir lo que está a nuestro alrededor y no más allá de nuestra zona, de donde nos encontramos. Sí, que sea lo más orgánico posible, porque consumir todos estos químicos también no es nada sano. Y todos los alimentos y los platillos que comemos en un restaurante o en nuestras casas tienen una huella de carbono, ¿sí? Tienen una huella que le marca de dónde viene, qué tanto viajó, cuántos químicos utilizó para su sembra, para poder sembrarlo, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hace el ser humano deja una huella en el planeta. Claro que sí. Bueno, Samantha, hace rato estábamos conversando con el tema ambiental del arco minero. Sí nos gustaría un poco saber tu opinión sobre cuáles son los problemas más ambientales más apremiantes que tiene Venezuela actualmente, además del arco minero. Sí, el arco minero, además de ser un problema muy puntual, sí es el gran ejemplo, diría yo, de lo que es el desarrollo sustentable, porque involucra a todas las esferas que forman el desarrollo sustentable. Inicialmente, este desarrollo se basaba en tres dimensiones principales, que eran lo ambiental, lo social y lo económico. Años después, ya para el 2017, eh, Gabaldón, el profesor Fernando Gabaldón habla de que son 5 dimensiones porque se suman lo político y lo cultural. Sin duda alguna van también muy, muy estrechos. Entonces el arco minero demuestra cómo lo político, cómo lo económico puede afectar y se relaciona con lo social, afecta lo cultural y lo ambiental. Obviamente es como esa gran esfera que lo rodea siempre. Eh, pero en otras zonas del país creo que el gran problema es los desechos y residuos sólidos, lo que conocemos como basura. Hay un manejo totalmente
deficiente, no solo gubernamental, sino también individual y comunitario de los desechos y residuos. Por eso lo decía inicialmente como ejemplo. No debemos solamente exigir que el aseo urbano funcione mejor, o sea mejor, o tenga mejores camiones, o tenga más camiones para recoger la basura, sino manejarlo bien, porque los camiones de basura solo se llevan nuestra basura y la acumulan en un lugar. Y en ese lugar, ¿qué pasa? Lo incineran o lo entierran, y eso, ¿qué genera? Más impactos ambientales. Si la quemamos, contaminamos el ambiente. Si la enterramos, destruimos el suelo queda infértil. Entonces, si necesitamos luego ese suelo para sembrar, el aire nos enferma, hay más asma, hay más problemas respiratorios, hay problemas, no sé, de muchos tipos, ¿sí? Entonces vamos más bien a pensar en qué podemos hacer como comunidad y como individuos para que ese camión de basura, sea uno o sean 100 camiones de basura, se lleven cada vez menos basura, porque eso sería lo ideal, para así no tener esos grandes basureros. Claro que sí. Otro problema ambiental obviamente es el agua, no solo su calidad, sino obviamente su distribución, el tratamiento que está teniendo. Venezuela es un país con grandes fuentes de agua que obviamente están siendo mal manejadas. No hay una noción de gestión integral de recursos hídricos. Si la tuviésemos como país, como nación y como sociedad, porque eso también va hacia el individuo, el cómo utilizar y gestionar los recursos hídricos, nos va a permitir no solo tratarla mejor, sino preservarla y tener una mejor relación con ella. Recordemos que el desarrollo sustentable y la sustentabilidad ambiental nos invita a que los recursos perduren en el tiempo para las generaciones futuras que van a venir. Y las generaciones futuras no son nuestros hijos, son los hijos de nuestros hijos. O sea, habla de generaciones muy, muy al futuro. Entonces debemos tener una pequeña noción de que, cónchale, vamos a dejar que mis tataranietos tengan la misma agua que yo, o al menos tengan la misma cantidad de la que yo tuve, que puedan ir a la misma montaña a la que yo fui, que puedan consumir el mismo alimento que yo, porque hay alimentos que se están extinguiendo porque ya no pueden cultivarse, ya no pueden ser sembrados, porque ya se están perdiendo muchas tierras, porque también se invita a consumir menos carne, porque la carne donde es producida es en grandes extensiones de terreno con muchísimas reses que lo que hacen es matar al suelo, porque al ellas defecar, pues sus heces contienen ciertos componentes que hacen infértiles a los suelos. Además de que cuando tienes muchas cabezas de ganado en un lugar, ¿sí? En una porción de terreno, luego ese terreno no puede sembrar nada allí hasta pasados más de 20 años o más. Entonces son muchos impactos ambientales que debemos tomar en cuenta para cambiar nuestros patrones de consumo y para poder encauzar nuestros hábitos diarios hacia un comportamiento más sostenible. Claro que sí, exactamente. Bueno, bastante interesante esta información y bueno, podemos extendernos hablando un poco más sobre todos estos temas que bueno, ya creo que podemos entonces tener una próxima entrevista para hablar algo más específico sobre esto. Qué Entonces, bueno. bueno, claro que sí. Bueno, ya para ir cerrando, Samantha, bueno, háblanos un poco sobre la labor que desarrollaste en la UCA con el tema de sustentabilidad ambiental. Esto se apoya en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la Agenda 2030. Sí, sin duda alguna. Principalmente con el objetivo 4 de educación de calidad, la universidad, por ser una institución académica, obviamente,
ha involucrado desde el 2012 todo el tema de la sustentabilidad ambiental y por eso se creó una dirección de sustentabilidad ambiental. La Universidad Católica Andrés Bello es la única institución educativa universitaria en Venezuela que tiene una oficina de este tipo, ¿sí? Y es muy importante porque está avalada por el rectorado, depende del rectorado, y como mandato institucional de la universidad, todo el tema ambiental está incluido en las funciones sustantivas de la universidad. Es decir, no hablamos de sustentabilidad ambiental solamente en las aulas con los estudiantes al momento de darles clases, sino también que se agregan los contenidos verdes en la gestión de la universidad, en todos los procesos administrativos, en la investigación que se hace, en todo lo que es la docencia, no solo en las clases, sino también dentro de los pensum, y en la extensión social. Para los que no sepan lo que ese término significa, es toda esta parte comunitaria, ¿no?, que hacen las universidades, en donde los estudiantes no solo realizan su servicio comunitario, que por ley deben realizarlo, sino también otras actividades, ya sean de voluntariado o de cátedras de compromiso social, que son materias que obligatoriamente necesitan de una práctica social, de una práctica comunitaria. Esto siempre lo hacen las carreras de sociología, psicología, comunicación social, educación, entre otras, que necesitan ese contacto comunitario para poder aplicar los conocimientos teóricos que están adquiriendo. Entonces, en sustentabilidad ambiental, la universidad necesitaba que se realizaran actividades en ambiente. En ese momento pude entrar yo y tuve que formular y crear muchísimas metodologías e iniciativas para llevar la universidad a las comunidades. Trabajamos con las comunidades de Antímano, La Vega, Montalbán, San Agustín, Chacao. Trabajamos con comunidades vulnerables y urbanizadas de todos los tipos circundantes a la universidad y también las que están lejanas a ellas, llevándoles no solo la información sobre el reciclaje, sobre el ambiente, sino también herramientas y metodologías participativas para que las comunidades se organicen y trabajen por el ambiente, para mejorar su ambiente. Entonces fue de verdad un trabajo muy bonito. Esa universidad de verdad que está haciendo cosas memorables que otras universidades están replicando. La Universidad Metropolitana también tiene con el proyecto Ávila muchísimas iniciativas similares que llevan hacia Petare y hacia todas las zonas que circundan el campus de su universidad estas prácticas y herramientas para que haya un mayor conocimiento y un mejor manejo de los recursos naturales en la ciudad. Claro que sí. Bueno, nada, bastante interesante la labor que están realizando entonces en la UCAP con este tema de sustentabilidad y sobre todo, bueno, tan importante el dar a conocer estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y bueno, nada, Samantha, ya para ir cerrando esta entrevista que está bastante nutrida con muchísima información de valor, cuéntanos un poco sobre el reciente trabajo que realizaste sobre estrategia de sustentabilidad ambiental para el sistema educativo venezolano. ¿Cuál ha sido esa estrategia de sustentabilidad? Sí, este trabajo que pude hacer en mis estudios de doctorado en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, nació de la labor que hice en la UCAP, esos casi 6 años trabajando con la Dirección de Sustentabilidad Ambiental y de la mano con las comunidades, me permitió adaptar esta metodología de diagnóstico participativo que se utiliza muchísimo en la antropología social y en la antropología cultural, muy basada en la etnografía, que comprende una serie de acciones para hacer algo. En este caso en particular es para una serie de acciones vinculadas a la sustentabilidad ambiental o al ambiente. Está dirigido al empoderamiento comunitario
iniciando o fundamentado en las nociones, en el conocimiento de nociones básicas ambientales. No podemos hacer si no conocemos. Entonces, esta estrategia parte de la sensibilización, de la formación, pasa por la capacitación y finaliza o pretende finalizar con la acción, con la ejecución de una serie de pasos, de acciones organizadas en grupo, bien pensadas, que tomen en cuenta los aliados que puedan tener para poder realizarla. Entonces, aquí lo que hacemos, esto lo hemos llevado a la práctica, lo llevamos a la práctica muchísimos años y sé que lo seguirán haciendo en LUCAP. Aquí lo que hacemos es, vamos a una comunidad, les damos unas primeras 2 horas de como una clase, donde les explicamos qué es el ambiente, qué es el desarrollo sustentable, qué son los problemas ambientales, cómo se generan. Les damos a conocer una serie de categorías ambientales que nos permiten caracterizar y visualizar mucho más fácilmente qué problemas ambientales tenemos en nuestra comunidad y en qué condiciones ambientales nos encontramos. Luego los invitamos a reflexionar y valorar los problemas ambientales para poder priorizarlos, porque siempre surgen muchos problemas, siempre reconocemos muchísimos problemas, pero no podemos solucionarlos todos a la vez. Entonces, al valorarlos, de acuerdo a una serie de criterios específicos, podemos entonces priorizarlos para luego crear un plan de acción que nos permita organizar las actividades que tenemos que hacer, organizar los aliados con los que contamos o los que necesitamos para poder llevar a cabo eso. Pero lo interesante de esta estrategia es que siempre se invita a que las personas se empoderen desde el reconocimiento de que son parte y son cogestores de la generación de ese problema y de la formulación de la solución. Porque es muy fácil decir, hay mucha basura en mi calle, necesito que la alcaldía ponga más camiones. No, tú también tienes y puedes hacer algo. ¿Qué puedes hacer tú como comunidad? Bueno, puedo organizar a todos mis vecinos de la cuadra a que, no sé, hagamos una jornada de reciclaje pequeña cada semana. Eso es una acción comunitaria que va a exigirle al Estado que te apoye dándote contenedores, por ejemplo, o que se replique en otras cuadras y luego en toda la urbanización y luego en toda la comunidad. Entonces esta estrategia también la hemos aplicado con estudiantes de 7º grado, del liceo, también con estudiantes universitarios, y es muy interesante ver cómo chicos de 13 años pueden fácilmente ver cómo en los alrededores de su escuela hay problemas ambientales en los que ellos pueden participar para su solución, y también en sus comunidades. En mi calle hay un bote de agua, en mi calle botan basura, vamos a decirle a las personas que no lo hagan haciendo una campaña informativa o haciendo jornadas de reciclaje. Entonces es la invitación a que nos veamos como parte del ambiente, del problema y de la solución. Entonces esta estrategia va más allá de simplemente enseñar qué es el ambiente, qué es el reciclaje, sino también llevar a la acción y a la práctica con unas herramientas específicas para que organicemos lo que queremos con lo que tenemos y hasta dónde queremos llegar. Claro que sí. Y bueno, y esto va en sintonía a lo que estábamos hablando inicialmente, de que el problema ambiental y eso va desde lo que es la parte individual hacia lo colectivo, sin duda alguna. Sí. Entonces, bueno, nada, ya para cerrar esta entrevista, Samantha, ¿qué se siente ser doctora de Ecología del Desarrollo Humano? Bueno, esta experiencia que tuve con este doctorado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez fue muy interesante, a mí me sorprendió muchísimo porque no esperaba que fuese de esa manera. Al ser en la modalidad de estudios abiertos y de acreditación por experiencia, allí lo que te invitan es a reflexionar y hacer un viaje introspectivo en ti, en el tema de que cómo un tema ha estado siempre presente en tu quehacer profesional. Yo sin darme cuenta,
siempre he tenido presente el tema del espacio y el ambiente en todos los trabajos que he hecho. Como comenté inicialmente, yo empecé trabajando con comunidades indígenas, luego pasé a comunidades llaneras y campesinas y luego a comunidades urbanas en Caracas. Pero en todas siempre había un tema similar y transversal, que era cómo utilizan el espacio, qué hacen con el espacio, cómo lo manejan, cómo se desenvuelven en él. Entonces, ese viaje introspectivo te lleva a iniciar con una autobiografía, a verte a ti como investigador, cómo llegaste hasta este punto, y luego generar una teoría o una propuesta para la educación venezolana en particular. Entonces, es bien surreal llamarme o escucharme o leer que tengo un doctorado, pero es bastante gratificante y grato ver que lo que he hecho tiene un hilo conductor implícito que me ha llevado a esa comprensión del ser humano, porque más allá de que me interesara la arqueología por lo práctica de la disciplina, también siempre tuve esa curiosidad de por qué el ser humano es así, porque ciertas comunidades son así y otras de otra manera. Entonces, el ver el desarrollo humano relacionado con la ecología la ecología es simplemente la interacción, bueno, no es simple, pero es una ciencia que estudia las interacciones entre el ambiente y los elementos que lo conforman, ¿no? Entonces esas grandes interacciones que hay en todo, sin duda alguna que determinan e influencian muchísimo el desarrollo humano. Y ese desarrollo humano les permite a las sociedades ser quienes son e ir más allá. Entonces combinar eso con las nociones y herramientas que ahora manejo de la sustentabilidad ambiental es bastante, por decirlo en lo pequeño, es bastante comprometedor porque hay mucho por hacer, hay mucho por decir y hay mucho que me gustaría que las personas conocieran y que no lo vieran como eso tedioso o eso extremista que nos pintan, porque las campañas lo que nos dicen es no abras el grifo porque vas a matar a los delfines, o no tomes agua en vasos desechables porque se mueren las focas. Entonces, no, sí, pero no es tan extremista así porque eso lo que hace es alejar a las personas, ¿sí? En cambio, hacerlos parte de eso, que vean que el árbol que tienen al frente de su casa lo pueden ayudar, pueden replicarlo y los beneficia su existencia allí. Eso es lo que se necesita, que las personas se sensibilicen desde lo que son, desde donde están y desde lo que tienen, para que así ese efecto multiplicador de buenas acciones o de buenos conocimientos sea mucho más fácil. Porque el asustar, el llevar ese mensaje extremista que nos asusta y el mundo se va a acabar mañana, si yo agarro este vaso de plástico nos vamos a explotar todos, eso no ayuda mucho porque la acción es solamente inmediata y muy puntual. Necesitamos es que sean hábitos, que sean patrones de consumo, que sean formas de pensar, que sean perspectivas integrales, que veamos que un ingeniero al construir un edificio necesita de un biólogo para ver si ese árbol que va a quitar es necesario quitarlo, necesita de un historiador, de un arqueólogo para saber si ese terreno que va a tomar de verdad es inservible, de verdad no significa nada. O sea, debemos trabajar de forma interdisciplinar también y a eso también invita el desarrollo sustentable. Al ser 5 esferas que tal vez se puedan ver diferentes, tal vez la economía para muchos no tenga nada que ver con un árbol, pero si supieran que se necesita, porque si no talamos la madera no podemos vender y no tenemos ingresos. Entonces, esos pequeños detalles solo se ven si sensibilizamos al individuo, ¿ok? Y eso me gustaría que se viera porque es parte de lo que somos y creo que para eso es el comprender el desarrollo humano.
Claro que sí. Y bueno, nada, Samantha, yo creo que este espacio nos ha permitido, bueno, dar un poco, bueno, que puedas dar a conocer un poco más tu punto de vista acerca del tema de la sustentabilidad y el desarrollo. Y bueno, espero que tengamos otras oportunidades y bueno, seguir educando en conciencia, porque ese es nuestro trabajo. Creo que todas las profesiones se relacionan y desde nuestro lugar, bueno, podemos hacer grandes cambios en la humanidad. Entonces, bueno, nada, Samantha, con esto finalizamos. De verdad, muy agradecida por el día de hoy, muy nutritiva la información. Y bueno, nada, te dejo entonces unos minutos para que, bueno, puedas despedirte de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Entonces, los invito a estar pendientes, bueno, de este programa, que es un gran espacio para aprender sobre muchas perspectivas, para vivir naturalmente, para vivir más consciente y sosteniblemente. También a que sigan a lo que hacen las universidades, de verdad, aunque no lo veamos diariamente en las noticias o en nuestra ciudad, en Caracas, por ejemplo, hay muchas universidades haciendo cosas por el ambiente. Eh, Pueden visitar la página de Instagram de @ucapsustentable, allí se suele colocar todo. En Unimed y Proyecto Ávila también se mantienen muy activos con eso, ofreciendo talleres y actividades donde pueden participar en todas las localidades de la ciudad de Caracas. Entonces, mantenerse informado es necesario, no nos alarmemos, simplemente vamos a conocer, y al conocer vamos a saber qué podemos hacer cada uno, porque sí hay cosas que podemos hacer desde nuestro hogar. No necesitamos grandes herramientas o grande inversión para reciclar, para tratar mejor al ambiente, para consumir menos agua, para dejar una menor huella ecológica. Claro que sí. Bueno, Samantha, si quieres dejar algunas coordenadas para que la gente pueda contactarte y recibir información sobre este tema de sustentabilidad. Vale, bueno, pueden seguirme en Instagram, es donde podría colocar más información, @mernisam. Ok, bueno, perfecto. Nada, Merni. Un gusto nuevamente. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por esta valiosa información que nos has brindado a la comunidad de seguidores que tenemos acá en Salud Integral Ahora. No nos queda más que despedirnos, amigos, y bueno, si les ha gustado este video, los invito a compartir con sus amigos y familiares y por supuesto, no duden en dejar sus comentarios. No nos queda más que vernos en una próxima transmisión de Naturalmente. Chao. Si te gustó este programa, puedes realizar una donación a Salud Integral Ahora para seguir brindándote espacios como este. Este video es exclusivamente educativo. Salud Integral Ahora no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los entrevistados. Las mismas son responsabilidad exclusiva de sus autores.